El tema de hoy es un tema muy bonito porque les voy a compartir una experiencia personal. Una experiencia personal que voy a ir desencadenando los temas que quiero hablar hoy con ustedes. Todo empieza cuando yo tengo aproximadamente 4 o 5 años. Yo era una niña ávida de conocimiento. Entonces quería aprenderlo todo. Y eso fue lo que pasó cuando ingresé al colegio. Mi mamá me cuenta que casi que le exigía que me leyera todas las vallas publicitarias que veía, porque yo no sabía leer y quería saber qué decían. Cuando ingresé al colegio, los profesores les contaban a mis papás, la niña es muy inteligente, la niña es muy ágil, la niña quiere saberlo todo, pero la niña no juega. Y le escribían en los boletines, papitos, por favor incentiven a la niña a jugar. Mi mamá sabía la importancia del juego en un niño, ella es fono y es bailarina, y mi papá, aunque no estaba, su profesión no está muy relacionada con el movimiento, mi papá siempre fue y ha sido muy atlético. Ellos intentaban incentivarme a moverme, pero pues a mí no me gustaba mucho y yo estaba interesada en aprender. Tal vez no sabíamos la dimensión clara de lo que esto podía llegar a afectarme, y no solo por el hecho de no jugar, sino por lo que trae el juego en un niño. La responsabilidad emocional con el otro, el reconocimiento de mí frente al otro y el reconocimiento del otro, las relaciones sociales, el saber que yo puedo y cómo me desarrollo frente a un grupo, todas estas cosas. Pero pues yo tenía 5 años y todo el mundo decía, bueno, démosle a la niña herramientas para que aprenda. Así fue y así transcurrió mi vida en el colegio. Pero esto que empezó a traer, uno, que por mi necesidad de aprender, eh, pues se empezó desde pequeña, di rasgos, pero claramente al crecer, mi perfeccionismo empezó a dominarme. Y si no me daban las cosas como yo quería, si no tenía los 5, si no era la número 1, me frustraba. Y en el colegio, pues empecé a tener acoso, el llamado bullying. Eh, y acá quiero hacer un paréntesis grande, porque cuando hablamos de esto también ahorita nos burlamos o lo normalizamos, pero en mi caso personal y en la experiencia que les estoy contando, esto me afectó a mí la vida. Y yo tuve que hacer un proceso ya grande haciendo conciencia de todo lo que había pasado, un proceso de perdón, un proceso de sanación, un proceso de entender el por qué me había pasado lo que me había pasado siendo una niña. Hubo acoso y no un acoso cualquiera, llamaron a mi casa a insultarme y hubo varias cosas que me afectaron. Si ya había una barrera por el hecho de yo no ser normal o de que no jugara como los demás niños o que no me desenvolviera como lo normal, sino que quisiera hacer otras cosas, pues este acoso hizo que la barrera se fortaleciera más, que yo dijera, yo voy a seguir siendo así y no me importa el resto y yo quiero ser excelente, y que los demás pues siguieran con el acoso. Fue una lucha. Y esto fue difícil, claramente. Uno, porque nadie merece ser acosado. Nadie merece que lo maltraten, que le digan palabras feas y mucho menos que empiecen a tratar de sacarlo de un lugar por ser como uno es. El primer tema, el maltrato, el acoso, no lo aceptemos. No lo aceptemos en ninguna expresión. Y desde nosotros mismos no lo debemos aceptar, no debemos normalizar el acusar al otro, el tratar mal al otro, porque es que no sabemos lo que puede esa persona sentir y lo que le puede llegar a afectar. Tal vez en ese momento y con la fuerza que mis papás, porque gracias a ellos yo pude salir adelante, yo seguí siendo valiente, fuerte, con mucho valor, igual mi personalidad ayudaba, eh, y yo tenía pues la fuerza para, pues la tuve para terminar el colegio. Pero no por eso hoy en día eh, justifico el acoso que tuve ni el maltrato que tuve. Pero algo sí es cierto, y es que para mí la excelencia se convirtió en la marca de mi vida. Y yo empecé a trabajar por eso, por el reconocimiento, por ser la número 1 en absolutamente todo. ¿Y qué pasó?
que yo tampoco estaba siendo feliz. Tampoco lo estaba haciendo porque era una niña les estoy hablando desde los 5 hasta los 12 años aproximadamente, 13, en donde me exigía completamente ser la mejor. Y como me encantaba hacer cosas que a los demás no les gustaban, yo no reconocía al otro como diferente. Si no era como yo lo era o como yo hacía las cosas, para mí no era inteligente. Y como yo era la mejor, yo era la número uno, yo era el niño ejemplo, entonces yo no tenía problemas, yo era la mejor. La que tenía problemas era la niña que era jocosa, que no ponía atención, que era indisciplinada. Ella era la niña que el colegio le prestaba atención. Segundo tema. Entiendo que la dimensión de los colegios, y en el colegio en el que yo estudié, pues éramos 40 niñas en un salón, y entiendo que las niñas que tenían indisciplina, que no llevaban las tareas a tiempo, necesitaban más atención porque seguramente en sus casas las cosas no estaban bien. Pero ojo, no porque yo fuera la mejor entregando o sacando 5, era excelente en todo. Y el colegio no se dio cuenta que yo no tenía habilidades emocionales, que yo no tenía habilidades sociales y que estaba haciendo una barrera aún más fuerte por ser la mejor, pero sin reconocer al otro. Y los otros estaban acosándome y haciéndome cosas que no eran apropiadas, que me hicieron mucho daño y el colegio tampoco hizo nada. Entonces, ¿a qué le llamamos excelencia? ¿Y cómo denominamos a un niño? Yo era la niña ejemplo. Y cualquiera diría, pero súper bien, porque eras la niña ejemplo. No. Y no, porque es igual cuando le dicen a un niño, eres un fracasado. Uno carga con algo que no tiene por qué cargar. Yo era excelente, pero yo podía equivocarme y estaba bien. Y yo no lo comprendía en ese momento. No tenía como lucidez de que yo no era perfecta. Y a lo largo del tiempo y con la ayuda de mis papás claramente, ellos empezaron a darse cuenta que yo tenía que salir de casa, colegio, colegio, casa. Y yo me di cuenta que le tenía miedo a la vida, que le tenía miedo a las personas, que no sabía cómo hablarle a las personas, que era excelente y que esa marca, claro, había hecho que tanto en mis expresiones corporales, en mis expresiones verbales, estuvieran y me catalogaran como algo, pero internamente yo no me sentía bien, porque yo quería ser excelente, quería ser la número uno, pero quería ser feliz, quería tener amigos, quería sentirme normal en un ambiente normal. Entonces empecé a habituar otros espacios, empecé a conocer otra gente y me di cuenta que tenía que aprender a reconocer al otro también. Y quiero hacer otro paréntesis grande acá. No porque yo no reconociera al otro, vuelvo a repetir, merecía el maltrato. Yo tenía falencias, no sabía cómo desarrollar esas habilidades. Y nadie en ese momento en el que yo lo estaba expresando, nadie se dio cuenta. No merecía el maltrato. Después reconocí que tenía falencias y que estaba bien. Entonces, en ese trabajo y en esa construcción de decir, yo quiero hablar con la gente, yo no le quiero tener miedo a la gente, quiero seguir siendo miedo, quiero seguir siendo buena sin miedo a fracasar, quiero seguir siendo excelente, pero mucho más tranquila y feliz, y quiero ser excelente con el otro, no solamente yo, no esperando solo un reconocimiento. Y así fue. Empecé a hacer una construcción, después llegó pues la psicología a mi vida, ya tengo la carrera pues terminada y hoy en día puedo decir que la psicología ha sido una herramienta fundamental en mi vida de crecimiento personal que me ha ayudado a saber que tengo una responsabilidad emocional con el otro, con cualquier relación que tengo. Que si me reconozco a mí y sé quién soy y sé que debo salirme y no debo encasillarme en una cosa cuando puedo ser muchas, que puedo ser libre de perfección, de excelencia y puedo ser yo, puedo ser feliz, puedo soltarme el cabello, puedo bailar delante de la gente, puedo hablar, puedo expresarme sin temor a nada, reconociendo al otro.
Y aquí hay otra cosa importante y es que mi esencia nunca se perdió. Yo entendí que debía reconocer al otro. Entendí, perdoné el maltrato también que me hicieron. No me culpé por eso. Ajusté cosas en mi esencia y hoy soy más feliz. Hoy sé que el otro hace parte de mi vida fundamental, pero también sé que no todos hacen parte de mi vida. Que no tengo que aceptar a todo el mundo y que está bien. Y hoy con más criterio, con el mismo criterio, mucho más maduro, pero con ese criterio que de niña decía muchas cosas, hoy lo sigo teniendo y sigo con fuerza y sigo siendo esa niña, pero mucho más humilde, mucho más noble y reconociendo al otro. Todos tenemos responsabilidad emocional en cualquier relación que tenemos. Y si no nos reconocemos y no reconocemos al otro, no vamos a crear espacios seguros y espacios sanos que todos merecemos. Les mando un abrazo grande.